No estoy contenta con el debate con Greenfits y hoy os voy a decir el por qué. Además, creo que Greenfits tampoco lo está y seguramente hagamos parte 2. Así que hoy os voy a decir el motivo. En primer lugar, es que no tenemos moderador y claro, cuando tú pones a dos personas con dos posturas tan enfrentadas con un tema que además a una de ellas, a mí, me toca a nivel personal, porque yo soy transexual, y ver a Greenfield decir cosas tales como que a las personas trans nos han abusado en un 80% de los casos, y el decirme, es que tú dijiste en el podcast de Jordi Wild que te hacía bullying una profesora. Y luego leí mejor el dato y era que habíamos sufrido abuso de cualquier tipo, ¿sabes? No. Y claro, y yo le dije, Greenfits, es que eso no es causa, es consecuencia. Es decir, ese abuso es consecuencia de que tenemos una condición. Por ejemplo, a mí me hacían bullying porque era un niño afeminado. ¿Por qué era un niño afeminado yo? ¿Porque me hacían bullying? No. Me hacían bullying porque yo era afeminado. No sé. Hay que aprender a diferenciar entre causa y consecuencia. Después, a ver, opino que Griffiths no es mala persona. Cuando una persona es transfoba, suele haber dos motivos. Motivo number one, ignorancia. Además, hay un dicho que dice que la ignorancia es atrevida, ¿no? Que el que es ignorante es atrevido. El que es ignorante quiere imponer su visión. El que es ignorante quiere hacer más ruido que el que no es ignorante, ¿no? Y después hay otro tipo de persona que es transfoba, que es la persona que es transfoba por maldad, ¿no? Que esto lo... he visto gente así. Yo pienso que la mayoría los por desconocimiento, pero hay gente que es transfoba por maldad. Es decir, consideran que las personas transexuales somos un... nos odian, ¿sabes? Yo a lo mejor odio, no sé... eh, no sé, odio a lo mejor... el Monster Zero, lo odio, no me gusta, sabe muy mal. Pues, ¿qué pasa? Imagínate que odio a los homosexuales. A los homosexuales. Pues, ¿qué pasa? Odiar a los homosexuales no tiene una razón lógica, ¿vale? Los odias pues porque eres un machista y pensarás que son una versión inferior de los hombres o porque serás un machista y tendrás miedo de topar con un hombre que trata a las mujeres como tú tratas a las mujeres. Porque la mayoría de hombres homófobos son homófobos por eso. Pero bueno. ¿Y qué pasa? Estos transfobos que lo son por maldad, lo son porque es que odian a las personas transexuales y nos desean lo peor y no quieren que estemos en la sociedad y que nos hagan. Es como la gente que no le gustaban los judíos y votaban a cierto señor. Pero bueno, que yo pienso que Greenfields no pertenece a ese colectivo de gente que, bueno, odia a las personas transexuales por mero odio, sino que yo considero que él es hijo de su contexto, es una persona que viene de Cuba, ¿vale? Cuba es un país que era comunista, al contrario de lo que mucha gente piensa, o mucha gente que intenta ir de woke, de que el comunismo es súper cool y el comunismo, las personas LGBT somos incluidas, permíteme decirte que no. De hecho, vete a cualquier país de herencia soviética. A ver, a ver cuánto respetan a las personas LGBT. Y es que, ¿qué pasa? El comunismo, por mucho que se diga que no, en el comunismo los derechos LGBT no se conciben porque en el comunismo los cambios sociales vienen impuestos desde arriba, ¿no? Desde el que manda, desde el gobierno. ¿Y qué pasa? Los derechos LGBT han venido siempre desde abajo, porque las personas LGBT en la escala social siempre ha sido el escalón más bajo de todos independientemente del dinero que tuvieran o de la posición social. Es decir, tú hace 100 años, si eres un homosexual, ya fueras rico o pobre, eras un degenerado, ojos de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el comunismo, como los cambios sociales vienen desde arriba hasta abajo, esa lucha LGBT que ha surgido no se ha podido dar. Entonces, por eso los países de herencia comunista no respetan los derechos LGBT. Greenfeld viene de Cuba, un país donde los derechos LGBT no se respetan. Y él, además, que va muy de abanderado de contra la cultura que se le imponía en Cuba, girl, pues tienes exactamente la misma. O sea, eres tan homófobo como allí, tan machista como allí, y etc, etc. Después,
¿por qué necesitaba yo un moderador? Como ya dije, a mí me toca a bote personal este debate. Entonces, claro, ver una persona que está cada... Si yo le dejo hablar un minuto, dice 6 salvajadas, ya no burradas, salvajadas. O sea, cosas que son falsas. Y él me dice, no, es que está sacado de un libro. Claro, pero es que en el libro, si pone en el libro muerte a las transexuales, que no digo que sea el caso, ¿eh? Pero me dice, no, esto es de un libro. Y el libro, le digo, Griffiths, lee la solapa del libro que pone. Y eso es una fuente fiable. Y en la solapa ponía, la transexualidad no existe, o algo así, ¿sabes? O sea, ¿qué fuente es esa? En fin, que además yo fui un poco pasota al debate porque no había dormido casi apenas. Em, y además empezó el debate y yo me empecé ahí veo que me dice, introduce, y yo me puse ahí a hablar como los políticos que se ponen a hablar y yo en plan... Yo me esperaba que él me fuera como a echar cosas en cara y yo respondía, ¿no? Pero no. ¿Y qué pasa? Además, este tema es un tema que da para mucho. De hecho, en el podcast de Jordi estuvimos hablando 4 horas. Cortaron un cacho. Estuvimos hablando 4 horas y cuando acabamos me dijo Jordi, se nos faltó esta cosa y esta cosa. Y yo, es verdad, pues con Griffiths me pasó lo mismo. Este tema es un tema que da para mucho. Además, Griffiths es listo y sabe que un debate con una trans da, vamos, da royalties, da dinero. Entonces, estuvimos ahí debatiendo, él quería sacar el tema del deporte. Claro, es que el tema del deporte, yo cuando él decía, vamos a sacar el tema del deporte, yo ya ponía los ojos en blanco, porque él y yo estamos a niveles tan estratosféricamente distintos. O sea, él está en el subsuelo y yo estoy en la estratosfera en este tema, porque él es de un extremo muy extremo y yo también soy de un extremo de... es que, como dije, es que el deporte no es justo. El deporte no es justo y tiene que ser selectivamente justo con el colectivo que le da una ligera ventaja el ser trans. Ahora, casualmente, es justo, ahora tiene que serlo. No sé, pero bueno, que no estoy contenta con el debate. Seguramente hagamos parte 2. Seguramente ponga yo el moderador, que va a ser mi amigo el Fiskis. Desde aquí un beso al Fiskis, que es un... El Fiskis. Fiskis le viene de fiscal, porque él en Media Vida se llamaba The Fiscal. Aquí los de Media Vida. Media Vida, cada vez que los menciono, hacen 40 kilos. Luego dicen que me odian. Y el Fiski es un graduado en Derecho, así que va a poner orden tanto a mí como a él, ¿eh? Que él va a ser neutral, period. ¿Sabéis qué moderador quería poner Greenfits para el debate? Un tío blanco hetero. O sea, el youtuber que se llama Un tío blanco hetero. Pues sí, quería poner a un tío blanco hetero. Y un tío blanco, imaginaos lo conservador y lo extremista que es Greenfits, que un tío blanco hetero riñó a Greenfits en un directo que hizo él porque fue muy transfobo hacia mí y Greenfits, como le criticó un tío blanco hetero que es su amigo, no sé, le dijo que borrara el vídeo y lo borró. Un tío blanco hetero, porque le da miedo a Greenfits, pobrecito. Y eso, que Greenfits... También vi que Greenfits se fue como ablandando conmigo, porque claro, es una persona que vendrá de pensar que las personas trans somos todas un circo y que somos todas, bueno, lo que les venden, ¿no? Que somos todas las mujeres trans. Un señor así, con una espalda así, como un piano, con un vestido de flores, la barba de 3 días, y que estamos en una cárcel de mujeres y que dejamos preñadas cada 2 semanas a una presa nueva. No sé, y claro, él vio que estaba hablando con una chica de 28 años atractiva. De hecho, hubo una parte que me quedé en plan, madre mía, pero... Y es que él... Estábamos hablando de que a mí me habían invitado a un colegio a hablar de la transexualidad o algo así, ¿no? Y yo le dije, es que sí, yo le dije, no, sí, es que a mí me invitaron a un colegio a ir a hablar de la transexualidad o no sé qué, o no sé cuánto, ¿no? Y él me dijo, no, perdón, y yo dije, ay,
Y a ti no te van a invitar porque ¿de qué vas a hablar? ¿Sabes? Porque Griffiths, ¿de qué va a hablar? De fitness. O sea, en un colegio. A un colegio si vas a dar una charla es como para informar a los niños de algo, yo qué sé. Y él me dice, pues claro que tendría de qué hablar. Yo tengo una vida sexual muy activa con mi mujer. Y yo le dije en plan, Greenfields, eh, 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 o sea, la transexualidad no tiene que ver con la sexualidad. O sea, Griffith se piensa que yo iba a ir a hablar allá a los niños de satisfiers, no sé, no sé de qué. Cuando yo, si voy a hablar a un colegio, un instituto, que me han invitado para hacerlo, de hecho a una cárcel también, si voy allí es para hablar de la transexualidad, de cómo es la transición, de cómo me siento, de cómo era la infancia siendo transexual, no para hablar de sexo. Es que no sé, ese planteamiento de que la transexualidad es hablar de sexo o de sexualidad, no. En fin, digamos que Griffiths es muy cuñado y yo soy a su lado una persona muy extremista en el tema, ¿no? Y luego he visto, esto es como un bonus, he visto que fue al Wild Project Roberto Vaquero, que es un tipo que dice que es comunista, pero bueno, yo oyéndolo hablar, yo pienso que cuando fue el ex-nazi, porque al Wild Project fue un ex-nazi, a mí me sonaba mucho más light el ex-nazi en lo que defendía que el tío este, el Roberto Vaquero este. Y me tuvo un podcast de él que me salió recomendado en YouTube y me lo puse de fondo jugando al LOL. Y el tío estaba hablando de Eurovisión, que yo soy muy fan de Eurovisión. Y bueno, el tío decía unas cosas, pero unas cosas que yo me quedé. O sea, ¿cómo puedes ir de revolucionario, de no sé qué, de no sé cuánto, y ser tan cuñado? O sea, tan cuñado. Yo creo que al abuelo de mi abuelo lo pones a hablar de Eurovisión con sus amigotes y parece, no sé, una they y them, una elle, una todes, vegana, vegetariana, LGBTIQ+, al lado de este señor. No sé, de verdad, flipo. Pero bueno, otro día más siendo trans y luchando contra el entramado transfobo para que mis pequeñas trans sigan adelante y vean un icono que lucha por ellas y lucha por sí misma, ya que las trans no somos luchadoras por vocación, sino por obligación y por supervivencia. Period. Y otro que quiere un debate, me dicen los fans de Greenfits. Oh, te papeo Greenfits. Pero ¿qué me iba a papear a mí Greenfits? Si tenía yo 2 horas de sueño en ese debate, estaba bostezando. Parecía que estaba hablando a mi abuelo diciendo, venga, abuelo, la pastillita, venga, abuelo, venga, abre. ¿Te hiciste caca? ¿Te hiciste caca, abuelo? A ver. Es que haces pis por fuera, abuelo, hay que fijarse. Hay que fijar. Yo estaba en ese plan. Pero bueno, que sí, que va a haber parte 2 del Greenfits Debate. Y Greenfits, habíamos quedado en que yo subía a mi canal el debate y tú hacías el directo. Y subiste el vídeo y hiciste el directo. Entonces, que en una colaboración te vas a llevar tú todo. No sé. Un poquito de. ¿Eh? Un poquito de compartir, aunque el comunismo no te guste. Que habíamos quedado en que yo lo subía a YouTube, honey. Pero bueno, por lo menos veo una mejoría. Y es que su editor me vino a hablar y me dijo, ¿qué foto quieres para la miniatura? Porque le reñí a Greenfits de que había hecho él en un vídeo, había puesto de miniatura una foto mía en bikini. Porque Greenfits no es tonte. Editor no es tonte. Sí, hablo en inclusivo. No son tontitos. Y claro, mucho criticar a las trans, pero luego saben que una trans bien hot mueve masas. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Darle like y comentar qué opinasteis del debate. Yo, las chicas trans que lo visteis, me compadezco. Rest in peace. Porque, madre mía, lo que hay que aguantar. Venga, nos vemos. Chao.